El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer el uso público de la razón bajo la traducción de Ronald Reyes. Los integrantes del grupo son Miriam Ivette Silva Maguiña, Lucero Nayeli Nieri Cupe, Jacqueline Carla Villafana Villaflor, Tania Ruiz Mancilla y quienes habla Jordi Josué Meléndez Urbina. A forma de introducción, el texto data de los liberales que a menudo tienen una diversidad de creencias y los cuales a su vez defienden la idea del desarrollo personal individual, ya que debido a ello es que ellos consideran que la libre expresión es lo que debe primar para poder tener progreso en la sociedad. Es por ello que el uso público de la razón, tal y como lo afirma el gran filósofo Immanuel Kant, que se basa básicamente a lo que es la libertad de expresión y de pensamiento, lo cual no está rigiéndose a ninguna institución la cual le pueda dar alguna orden para que esté basado a ello. Claro que no. El uso público de la razón es que uno puede pensar libremente y de acuerdo a los argumentos que ha dado el filósofo Immanuel Kant, él habla que un pensamiento liberal, un pensamiento liberal tiene que ir acompañado de prácticas de la tolerancia, pues él posee que la tolerancia es el verdadero valor importante para poder llegar a lo que él denomina el uso público de la razón, puesto que entre personas debemos tolerar el tipo de pensamiento que tenemos, que podríamos generar a través de un diálogo, a pesar de que podrían contrastar con algunos pensamientos que nosotros tengamos, pero el saber tolerar la opinión de los demás es llevar directamente al uso público de la razón, porque estás aceptando lo que la otra persona puede estarte contando, a pesar de que puedas contrastar en muchas cosas, pero definitivamente pueden llegarse a la comprensión. Y es por ello a lo que Immanuel Kant dice, pues que la tolerancia es fundamental para este tema que es el uso público de la razón. Entonces, es por ello que nosotros, para profundizar más el tema, mi compañera Jacqueline Villafana continuará con la exposición acerca del fundamento de la razón. Adelante, Jacqueline. Gracias por el pase, Jordi. Bien, a mí me ha tocado lo que es el fundamento de la razón. Vamos a empezar con la premisa de que todo conocimiento empieza en los sentidos, luego pasa a ser un entendimiento y culmina en lo que es la razón. A esta razón Kant la divide en dos, en la razón teórica y en la razón práctica. Las divide, pero no las distingue. ¿Qué quiere decir esto? De que les da dos usos diferentes, pero de la misma razón. Bien, asimismo, Kant afirma de que los usos prácticos de la razón son más fundamentales que los usos teóricos de la razón, valga la redundancia. Ahora vamos a ver por qué. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos el uso teórico, el conocimiento del ser. Esto está visto a través de las premisas y los juicios que uno va a aplicar. Pero, ¿qué son estos juicios? Esto va en base a los principios y verdades universales. ¿Qué quiere decir? De que ya están propuestas, ya se encuentran hechas. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Viene ahora el uso práctico, el deber ser, el ideal que uno debería alcanzar. A diferencia del uso teórico, estas que se expresan en lo que son juicios, estas ya son a través de mandatos. Otra diferencia es de que mientras en el uso teórico estas se producen a través de la experiencia que ya se ha vivido, en el uso práctico estas ya se crean y de cierta forma estas interfieren en lo que son las acciones del individuo. No, bueno, y acá es donde viene la afirmación que se dijo al inicio, ¿no? De que los usos prácticos son más fundamentales que los teóricos. Esto en base a que la razón teórica tiene su fundamento en la razón práctica. Bien, esto también va de la mano con lo que es la ética, ¿no? La ética individual, también se podría decir la política colectiva. Bien, al nosotros actuar éticamente, estos van a estar en base a estándares y necesariamente estos estándares del razonamiento práctico no son fundamentales a todo razonamiento humano. ¿Qué quiere decir esto? De que va a existir una variedad en los métodos racionales para resolver un problema práctico, ¿no? Y ese es el principal problema o dificultad que presenta la razón. Por ende, Kant intenta
aplicar lo que es también la tolerancia, ya que él afirma que el uso público de la razón debe ser siempre libre. Entonces, al ser libre, tú vas a poder emitir tus opiniones, pero estas necesariamente no van a ser igual a las demás. Es por eso que junto que se debe practicar la libertad de expresarse, también lo que es la tolerancia. Para poder entender un poquito más sobre esto, voy a dar paso a mi compañera Tania Ruiz. Muchas gracias por el pase, compañera. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la expresión, comunicación, el objeto propio de la tolerancia. El énfasis que pone Kant en la tolerancia del uso público de la razón puede parecer ambas débil y exagerada. Bueno, en esta parte se refiere de que no toda comunicación o expresión puede tener razón de lo que pueda decir, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona habla acerca de un tema, no significa de que lo que está diciendo sea verdadera. Puede ser que también sea falso, ¿no? O tal vez tenga razón. Por esto se refiere uso expresivo de la razón y sin razón. O sea, puede ser que no tenga razón de lo que está diciendo, por eso dice débil, ¿no? Y siguiente diapositiva, por favor. Hay dos razones para esto. Primero, su principio de Kant no parece avalar ninguna protección para los usos de la razón que no son públicos. En esta parte nos explica que nosotros debemos ser bastante cautelosos a la hora de proteger el uso privado de la razón, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? En el uso que no es público, o sea, se refiere a la vida privada, ¿no? Un ejemplo de esto es que lo que tú seas un estudiante es una cosa, pero una cosa es que tengas tu enamorada, tus amigos con los que tú sales, ¿no? Es algo bastante privado, entonces eso nada tiene que ver. Entonces, nadie puede decir ni pensar que tiene razón a la hora de hablar acerca de tu vida, ¿no? Y pueden también hablar de la vida privada de alguien en específico, ¿no? O sea, que en este caso no puede ser tolerada. Por eso en esta parte se refiere a eso. Y el segundo principio, en la segunda parte, cuando la tolerancia es entendida como una respuesta a las expresiones de opinión. En esta parte, a la siguiente, por favor. Ya, en esta parte el autor dice, si yo voy a tolerar las expresiones de opinión de otros, bien en ceremonias religiosas, en elecciones de estilo de vida o bien en asuntos más públicos, tales como en sus cartas al editor, parece que todo lo que yo necesito hacer es abstenerme de interferir. En esta parte el autor nos dice, pues, ¿no? Que se refiere de que si para tolerar a alguien lo que habla o lo que dice, simplemente tengo que callarme, no interferir en lo que ellos dicen, en lo que ellos piensan, entonces no tiene razón, ¿no? O sea, ¿de qué se trata de que hables de la razón cuando tú vas a aceptar algo que tal vez no tenga razón? La siguiente diapositiva, por favor. También el autor dice que de forma similar, dentro de este entendimiento de la tolerancia, los gobiernos toleran la disidencia siempre que no restrinjan ni obstruyan la expresión de la opinión. La acción positiva es requerida solo secundariamente cuando personas o instituciones fallan en tolerar. En esta parte, Kant nos menciona que si somos nosotros que si somos tolerantes no hagamos absolutamente nada, a pesar de que nosotros seamos conscientes de que esa persona o esa institución o el gobierno está usando el uso expresivo de la razón, pero no está usando objetivamente, sino subjetivamente. ¿A qué se refiere con subjetivo? Se refiere a que cuando ellos suponen, creen y que debe ser de esa manera, pero que en realidad no lo es, ¿no? Pero la exigencia central de la tolerancia es que hagamos nada. O sea, significa que nos callemos, aunque no estemos de acuerdo, y por eso se refiere que lo que menciona Kant sobre la tolerancia es muy débil. Y porque tampoco nos permite diferir, o sea, a cuestionar, ¿no? Entonces la comunicación no puede ser, pues, no puede ser sin diferir. Nosotros tenemos que a conversar, ¿no? No podemos solamente sin avalar lo que está diciendo la otra persona, ser como receptores nada más. Digamos, estamos en una reunión, entonces tú no solamente vas a escuchar, ¿no? Por eso en esta parte nos está diciendo de que como si nosotros fuéramos solamente a escuchar y no hagamos absolutamente nada, y más que escuchar, solo eso. Pero de eso no se trata la comunicación. Por eso
no puede solamente ser receptor, ¿no? Y ya que el receptor también tiene que responder o bien avalando lo que dice, lo que está diciendo las otras personas o alguien, ¿no? Decir que si está de acuerdo, si está correcto o simplemente no está de acuerdo y por qué. Entonces, tú no puedes simplemente tolerar una comunicación así. Por aquí en esta parte también nos dice que el uso expresivo de la razón sin razón, a esto se refiere que cuando alguien está hablando, comunicándonos algo, solamente tenemos que escuchar. Y también dice pues que aquí también dice que ser tolerante significa que no hagas nada, o sea, que solo escuches y toleres todo lo que dice la otra persona. Y también es por eso en esta parte dice pues que si respondemos estamos siendo intolerantes, pero no es así. Por eso en esta parte el autor dice que es exagerada y débil lo que Kant dice acerca de la tolerancia, ¿no? Y la siguiente, por favor. En esta parte, el autor también dice, si esto es todo lo que la tolerancia demanda y necesitamos hacer esto solo para el uso público de la razón, la insistencia de Kant en la tolerancia parece exagerada. En esta parte, el autor está cuestionando a Kant, ¿no? Y realmente tiene razón porque la comunicación es de dos, no puede ser solamente una persona, ¿no? Y para finalizar, también dice, tal perspectiva de la tolerancia estimula una sospecha recurrente de que la tolerancia es la cara exterior de la indiferencia. Claro, en esta parte también nos está diciendo de que en una comunicación es de dos, ¿no? Porque ya que digamos que tú estás conversando con muchas personas, pero esas personas no te responden, no te preguntan, no te dicen si están de acuerdo o les parece correcto. Entonces, en ese momento tú podrías pensar de que esas personas simplemente no les interesa o no entienden lo que tú estás hablando, ¿no? Entonces, la comunicación es de dos o más personas, así que, bueno, voy a pasar para que mi compañera continúe con la exposición. Gracias. Bien, continuando con la exposición, pasaremos a responder a la pregunta ¿qué es la ilustración a través de Immanuel Kant? Él señala que las características de la ilustración son complejas, pero se fundamenta con el concepto de que es la salida de la inmadurez, puesto que nosotros fallamos al pensar y juzgar, puesto que estamos ante el juicio de los demás y no pensamos libremente. Y para eso Kant señala una solución, que es en este caso superar esos hábitos a través del público y de una manera y una comunicación directa y de esta manera pensar libremente. Siguiente PPT, por favor. Bien, en esta parte vamos a señalar dos nociones. En esta primera parte, el uso público de la razón y el uso privado. Bien, el uso público se refiere al medio accesible, el cual las personas pueden tener. No están limitadas ante una autoridad, puesto que no tienen órdenes a qué seguir, y contraste con la comunicación privada, que en este caso tienen superiores y se rigen a métodos y a señales, puesto que los tienen que cumplir sin objeción. Pero de esta manera Kant señala que el uso público de la razón es el método favorable, puesto que sería un pueblo ilustrado, la cual también señala un ejemplo a Federico el Grande, que rescata su modo de inteligencia a contraste de la libertad civil, que justamente eran los clérigos, los cobradores de impuestos. Y hace una comparación y distinción que ahora vamos a ver en el siguiente PPT, por favor. Siguiente PPT. Bien, ahora vamos a pasar a las tres características importantes a esta reflexión. La libertad civil e intelectual. Kant señala que para poder tener una buena comunicación con el público, para poder tener el uso público de la razón, tenemos que tener una acción externa, que en este caso son los medios para poder alcanzar esa comunicación. Y la cual él señala que tenemos que tener los medios suficientes, tanto electrónicos, tanto una librería, puestos, noticias, pero siempre que estén abarcados a tener un público objetivo, ¿no? Y se haga directamente esa comunicación. Y de esta manera también podemos pensar libremente.
Y obviamente la comunicación tiene que ser pública y la publicidad tiene que ser afectiva. Bien, ahora la distinción de la tolerancia privada, puesto que él señala que ante una comunicación restringida, puesto que tiene una autoridad, no se puede llegar a un debate equitativo, puesto que obviamente hay una persona quien dirige eso y una persona no puede seguir hablando teniendo, este caso, límites. Y ha comparado obviamente el uso público de la razón, que este caso es un debate democrático, sin objeciones y obviamente señala el pensar libremente. De igual manera, las comunicaciones publicitables, justamente los medios de acción externa, que es lo que señala Kant, ¿no? Que si así se puede alcanzar un pequeño grupo, la comunicación se asemeja con el uso público de la razón, puesto que tienes un medio activo en el cual está haciendo esa comunicación directa. Y eso es el claro ejemplo del uso público de la razón, a diferencia del uso privado. A continuación le daré el paso a mi compañera que hablará más sobre las nociones de la tolerancia. Gracias. Siguiente PPT, Jordi. Siguiente PPT. Bien, yo les explicaré un poco más sobre la tolerancia y la autoridad de la razón. Pues para Kant, en primer lugar, el uso público de la razón debe ser siempre libre, y el cual vincula su defensa de la tolerancia con un examen de fundamentos de la razón práctica. Su afirmación puede impactar como una marcadamente antiliberal. Según el comentario de Ronald Weiner, esta precedencia concedida a las prerrogativas públicas sobre las privadas puede parecer como una suerte de inversión de las prioridades tradicionalmente liberales. Esto se da de parte de uno de los pensadores que son fuentes del pensamiento liberal, ¿no? La prioridad que él asigna a la tolerancia del uso público de la razón tiene sus raíces en la aseveración kantiana central sobre los límites de la razón teórica y la posibilidad y fundamentos de la razón práctica, y de la conexión a las ambas nociones de una de una razón posible a una comunidad. El uso público de la razón, como hemos visto, es en primer lugar una que puede alcanzar el mundo entero si es adecuadamente publicibilizable. Por lo tanto, no se puede asumir ninguna autoridad que no pueda ser aceptada por una audiencia irrestricta. Pues desde que el mundo entero no acepta ninguna común autoridad externa, la única autoridad que la comunicación puede asumir debe ser interna a la comunicación, pues la comunicación sin ley terminaría siendo palabrería. Y si se pierde la libertad de pensar, la única autoridad interna de la comunicación sería, según Kant, sería la razón. Bien. Bien. Ahora, lo que es hablado o escrito no puede contar como un uso público de la razón simplemente por el hecho de que es un ruido o un despliegue. El mundo entero, según Kant, dice que hay una estrechez de miras en la asunción de que el uso público de la razón debe dirigirse al entero público lector. Esto sin confundir su pensamiento de quien razona libremente, ¿no? Y debe ser interpretada por todos los lectores. Si bien es cierto, usamos ciertas ideas de la razón o máximas para regular nuestro entero pensamiento y comunicación. Al usar estas ideas de la razón, aspiramos a una unidad sistemática de las experiencias, ¿no? Las restricciones del uso público de la razón no hace daño a aquellos que buscan razonar públicamente, sino que desacredita a la autoridad de la razón misma, ¿no? La razón depende de la libertad para su máxima existencia, porque la razón no tiene una autoridad dictatorial. Su veredicto es siempre simplemente el acuerdo entre ciudadanos libres, de los cuales cada uno de estos debe estar permitido de expresar sin obstáculos ni objeciones. Siguiente PPT, Jordi. Siguiente PPT. Bien, la tolerancia del uso público de la razón es dentro de este examen necesario para el surgimiento y mantenimiento cada vez más generales de estándares compartidos de razonamiento que una plena comunicación pública requiere, pues las prácticas de intolerancia pueden dañar los estándares parciales de razón, de los cuales la comunicación restringida también depende, ¿no?
Si socavamos el uso público de la razón por la intolerancia, todos los usos de la razón estarán en el fondo en peligro, incluyendo aquellos que son privados en el sentido kantiano, de ser dirigidos a una audiencia restringida por alguna autoridad, y aquellos que son privados en el sentido de ser personales. La razón en este examen no tiene un fundamento trascendente, sino que está basada en acuerdos de un cierto tipo. El mero acuerdo, si fuera posible, no tendría ninguna autoridad. Lo que hace que el acuerdo de un cierto tipo autoritativo es que se trate de un acuerdo basado en principios, que satisfacen su propio criticismo. Los principios de la razón reivindican su autoridad por su propio soporte cuando son usados recursivamente. La tolerancia y el incipiente uso del uso público de la razón tienen entonces un estatus fundamental en el pensamiento de Kant, pues él dice que sin la tolerancia la autoridad de la razón decaería, ¿no? Siguiente PPT, Jordi. Siguiente PPT, por favor. La reflexión de Kant es más bien que un grado de tolerancia debe caracterizar las formas de vida en las que un presunto estándar de la razón y verdad puedan ser cuestionados, y así adquirir el único tipo de reivindicación de los cuales ellos son susceptibles. Pues dice que el desarrollo de la razón y de la tolerancia son interdependientes. Una medida de publicibilidad es necesaria para la publicidad, y la publicidad posteriormente será necesaria para un ulterior desarrollo de estándares de publicibilidad. Por ello, las prácticas de tolerancia ayudan a construir la autoridad de la razón. Gracias.